Buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias por los que todavía están aquí. Esperamos que nos quedemos a las preguntas. Básicamente voy a hablar sobre endoscopía en hepatopatía crónica. Estaba en el programa de trasplante hepático, pero pienso que es más importante hablar sobre algunos temas que no se han tocado. Okay. La agenda que voy a tomar en esta charla va a ser hablar sobre coronopatía por hipertensión portal, el riesgo de cáncer de colorectal en pacientes con enfermedad hepática crónica, litiasis vesicular y colecistitis en cirrosis, la CEPRA en cirrosis, coledocolitiasis en cirrosis, colongitis esclerosante y las complicaciones biliares post-trasplante hepático. En cuanto a la coronopatía por hipertensión portal, si bien existen múltiples series de casos, la gran mayoría de ellos retrospectivos, en este artículo publicado ya hace tiempo, es un estudio casos controles en donde se ubicaron 437 pacientes, los cuales tenían dos patrones de coronopatía por hipertensión portal. Un patrón tipo colitis y un patrón con lesión vascular caracterizado por puntos rojos cereza, telangiectasias o lesiones parecidas a angiodisplasias, lo que sucede muy frecuentemente en pacientes con gastropatía congestiva. Pueden ver ahí la presencia de... No se ve el mouse. Bueno. Pueden ver ahí la presencia de que los pacientes presentaban historia de sangrado e hipertensión portal, frecuentemente la gran mayoría de ellos. La gran mayoría de los pacientes eran Child A y Child B. Pueden encontrar también que la presencia de alteraciones de tipo colitis o de una lesión de tipo vascular era más frecuente obviamente en los pacientes con cirrosis que en aquellos pacientes que eran grupo control. Sin embargo, se confirma el mito que los pacientes con hipertensión portal tienen más frecuencia de hemorroides, porque sabemos que no tiene ninguna afección, ninguna relación con la presencia de hipertensión portal. En un estudio ya prospectivo en un menor número de pacientes, publicado más recientemente en 2015, se evaluó de manera ciega para el endoscopista la presencia o no de coronopatía hipertensiva. En este grupo, lo que llama la atención es que la presencia de coronopatía por hipertensión portal se encuentra en el 71% de los pacientes con cirrosis. Y de hecho se mal diagnostica aún en pacientes que no tienen cirrosis, presentándose en el 14%. Los cambios tipo colitis no son, como se mencionaba en el estudio retrospectivo, tan frecuentes como, o más bien, no son diferentes al grupo control. Y obviamente el patrón de tipo vascular con angiodisplasias y con manchas rojo cereza son presentes en los pacientes con coronopatía hipertensiva. Y al contrario que los estudios retrospectivos que se asociaba a la presencia de un mayor grado de afección de hepatopatía de pacientes con hepatitis, con Child A o Child B o Child C, más frecuente en Child C, en este estudio prospectivo se demostró que no había relación con el grado de afección hepática ni con el grado de rigidez hepática visto por elastografía transitoria. Ahora pasaré a otro tema que es importante, que es el riesgo de cáncer de colon en los pacientes con cirrosis. Este estudio no está publicado, todavía está en internet, es un avance de gastrointestinal endoscopy, es un metaanálisis de 55 estudios, más de 55,000 pacientes cirróticos estudiados, en donde se demuestra que la cirrosis hepática es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de colon en todos los estudios. Obviamente, los pacientes con colangitis esclerosante que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, el riesgo para desarrollar cáncer de colon es todavía mayor. Y de hecho, se considera que el riesgo de cáncer de colon en los pacientes con cirrosis es 2 veces más que la población general y el riesgo para desarrollar cáncer de colon en pacientes con colangitis esclerosante es 6.7 veces mayor. Por lo tanto, la recomendación de este análisis, de este metaanálisis de 55,000 cirróticos, es que la colonoscopía, en vez de ser cada 10 años, debe ser cada 5 años en los pacientes cirróticos. Y por otro lado, la colonoscopía en los pacientes con colangitis esclerosante primaria debe de ser anual. ¿Qué acerca de la colitiasis en los cirróticos? Se presenta en el 10 al 15% de la población mundial, sabemos esta afección, sin embargo es mucho más frecuente en los pacientes con cirrosis, presentándose todavía más frecuente porque realizamos la necesidad de múltiples ultrasonidos para seguimiento. En esta serie podrán ver
por fin pude ver cómo se aprende poquito. En esta serie podrán ver que en los pacientes cirróticos la frecuencia de colelitiasis es mucho más frecuente que en aquellos grupos controles. Cuando lo dividen en mujeres, también es mucho más frecuente la presencia de cirrosis, de mujeres con cirrosis, la presencia del colelitiasis que en las mujeres que no tienen cirrosis. Y así también en los hombres. Por otro lado, la presencia de colelitiasis es mucho más frecuente conforme se avanza el grado de enfermedad. Podrán ver que los pacientes con Child-A tienen una frecuencia que va del 6 al 17%, en cambio los pacientes con Child-C tienen una frecuencia del 50 al 60% para tener colelitiasis. Entonces, ¿está indicada la colestectomía? Pues claro que no. Obviamente, pues probablemente los pacientes cirróticos que tienen síntomas deben ser colestectomizados y de hecho en diferentes series se ha visto que en estudios retrospectivos los cirróticos pueden tener síntomas únicamente en el 62% de los que fueron colestectomizados. ¿Qué se recomienda en estos pacientes de colestectomía si son Child-A o Child-B? Es la realización de colestectomía laparoscópica, la cual ha demostrado una mejor sobrevida que aquellos que son colestectomizados abiertamente, eso no sorprende a nadie. Y las opciones endoscópicas para tratamiento en los pacientes con hepatopatía muy avanzada sería el drenaje nasobiliar endoscópico, que sea una opción, o la presencia de un drenaje transpapilar o un drenaje transmural, como mencionaba previamente en la práctica previa. Y lo que podemos ver también que es importante es que el drenaje transpapilar ha sido estudiado y presentado en varios estudios. 29 pacientes cirróticos sometidos a drenaje transpapilar de la vesícula biliar, en este artículo publicado ya hace tiempo, que se encontraban en lista de trasplante, fueron exitosamente tratados mediante esta técnica en el 90%. Nosotros tenemos algo de experiencia con esto. Y este es un paciente cirrótico, Child-C, en donde estamos haciendo la colangiografía. Vemos que está parcialmente obstruido el conducto cístico. Lo tratamos de hacer un poquito de proof con una guía hidrofílica. Vemos cómo en la guía hidrofílica se avanza a través del conducto cístico. Finalmente, después de varios intentos, se logra avanzar hacia la vesícula biliar. Tratamos de darle forma o fuerza, pues tener la parte distal de la guía. Colocamos un estabilizador dentro de la vesícula biliar, un dilatador, perdón. Damos más guía todavía. Y finalmente le colocamos una prótesis biliar, la cual, para tratar que no migre, se coloca con una doble cola de cochino. La colelitiasis en el cirrótico, ¿cómo se maneja? Se maneja igual que en los pacientes sin cirrosis. La colangiopancreato con esfinterotomía es el procedimiento de elección. En cirróticos con colelitiasis se ha reportado la prevalencia de colangitis del 19 al 44%. La mortalidad relacionada al procedimiento se ha reportado mayor en los pacientes cirróticos que en pacientes sin cirrosis y obviamente la hemorragia aparentemente es la causa más frecuente de complicaciones. La presencia de hipertensión portal con manifestaciones de descompensación probablemente es lo que predice la presencia de complicaciones. Y de hecho, en un estudio en donde trataron de ver qué es lo que podía predecir, aparentemente el MELD más que el CHILD en este estudio demostró que era una buena manera de diferenciar cuáles pacientes tenían mayor complicación que otros. Y los pacientes con un MELD mayor de 11.5 aparentemente podrían tener una mayor tasa de complicaciones que los que no tenían. Y en esta serie de 77 pacientes, la complicación más frecuente fue sangrado en el 30 y tantos %. En conclusión, en estos temas, la presencia de colelitiasis es hasta 3 a 4 veces más frecuente en los sujetos con cirrosis que en los sujetos sin cirrosis. La colelitiasis es frecuentemente asintomática. En pacientes Child-Pugh A y Child-Pugh B, la colestectomía laparoscópica
Cuando se encuentran litiasis vesiculares sintomáticas es una alternativa relativamente segura en pacientes con síntomas. En pacientes con Child-Pugh otras alternativas como el drenaje papilar o endoscópico de alguna otra técnica puede ser una alternativa de tratamiento. En colodecolitis con cirrosis, la CEPRE es el procedimiento de elección, pero las complicaciones son más frecuentes que en pacientes sin cirrosis. En cuanto a colangitis esclerosante primaria, ese es un buen tema, lo vamos a tocar rápidamente porque hay cosas que no estaban descritas anteriormente. Se diagnostica pues esta enfermedad en base al perfil de colestasis de las pruebas de función hepática y a la visualización del árbol biliar. Los hallazgos característicos de la colangiografía, como ustedes saben, son estenosis anulares, cortas y multifocales, alternado con segmentos normales o discretamente dilatados, dando un efecto en Fuentes o Rosario. Tanto las vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas se encuentran afectadas en la gran mayoría de los pacientes y habrá que sospechar otras patologías cuando solamente se encuentran dañados los conductos intrahepáticos o extrahepáticos. Aunque sí puede presentarse, es menos frecuente, 25% el daño aislado intrahepático y solo menos del 5% el daño aislado extrahepático. Eso es muy importante porque muchas veces se sobrediagnostica colangitis esclerosante primaria sin enfermedad inflamatoria intestinal con daño extrahepático únicamente. La vesícula biliar y los conductos cístico y pancreático en algunos casos puede estar involucrado. La biopsia hepática no tiene papel, de hecho en una serie grande de más de 100 pacientes, publicada en la Clínica Mayo, 78 de 79 pacientes que fueron biopsiados, la biopsia hepática no dio un dato más acerca de la enfermedad. Obviamente, para hacer diagnóstico, la técnica más importante es la colangioresonancia magnética, más que la colangiopancreatografía endoscópica, y esto está hecho pues de hace muchos años, publicado por el doctor Angulo, en donde la especificidad, el valor predictivo positivo y negativo son sumamente altos para la colangiopancreato por resonancia magnética nuclear. La colangio retrógrada en estos pacientes se efectúa con fines diagnósticos únicamente cuando no es concluyente el diagnóstico por colangioresonancia. La colangio retrógrada endoscópica se realiza importante. La única causa es cuando existen síntomas como dolor o cuadrante superior derecho, ictericia, prurito o colangitis. Y cuando por alguna técnica se define la presencia de estenosis dominante, cuando existe una estrechez de 1.5 milímetros en conducto colédoco o de 1 milímetro en los conductos hepáticos. Se puede predecir una mejoría con tratamiento endoscópico cuando realmente estos síntomas se caracterizan por hiperbilirubinemia y cuando existe la presencia de una estenosis dominante. Esto es importante para elegir qué pacientes son candidatos a tratamiento endoscópico. Y el dilema más grande que hay es, ¿los dilato con balón únicamente o les dilato con prótesis biliar a corto plazo? Apenas publicado, ya desde hace 6 meses estaba en internet, pero acaban de publicar ya en la revista Journal of Pathology y también en Endoscopy, las nuevas guías de tratamiento endoscópico para colangitis esclerosante, en donde esas guías quedan con la misma duda. Dicen, esto es a juicio y experiencia del operador. Sin embargo, en abril del 2017, en presentación oral, en abstracto, como el número 2 del abstracto en el Congreso Europeo de Hepatología, presentaron la experiencia europea del primer estudio multicéntrico aleatorio sobre colangitis esclerosante primaria en el manejo de dilatación versus prótesis. Y cuando se comparan las dos técnicas, la evolución es exactamente igual. Sin embargo, se diferencia significativamente que la tasa de complicaciones son más frecuentes en aquellos pacientes, que la lógica no sirve en esto, que fueron sometidos a la colocación de prótesis biliar. ¿Y por qué? Porque aparentemente los pacientes que son sometidos a prótesis biliar deberían de hacérseles esfinterotomía. Y de hecho, en las conclusiones que ellos mencionan es que el manejo más adecuado en los pacientes con colangitis esclerosante es dilatación, con balón únicamente, de preferencia sin esfenterotomía, porque es uno de los factores de riesgo más importantes. Y la colocación de prótesis biliares se asocia frecuentemente a colangitis de repetición. Recordar que la colangiopancreatografía está indicada únicamente cuando vamos a resolverle algo al paciente, sobre todo la presencia de síntomas o cuando existe, obviamente, la sospecha de colangiocarcinoma.
Finalmente, hablaré sobre las complicaciones biliares post-trasplante hepático. En los Estados Unidos se han realizado, al menos esto es de 2006, ahorita son más de 120,000 trasplantes, y la presencia de complicaciones biliares varía del 11 al 38%, 8 al 18% presentan estenosis de la anastomosis, usualmente colédoco, que es la que tenemos más acceso usualmente los endoscopistas. Recientemente, y no lo presento ahorita por fines de tiempo, la experiencia de utilizar enteroscopía para avanzar las anastomosis que no son colédoco y ayuno principalmente. Ahí existe también un punto importante en las complicaciones que hemos tenido experiencia, que es la disparidad en tamaño entre los conductos biliares del receptor y el donador. Y uno puede pensar físicamente que la disparidad es que hay una estrechez en una parte y que hay dilatación proximal, pero es al revés. A veces el órgano o los conductos son más pequeños y los conductos, por alguna razón, cuando son pequeños proximalmente y está más dilatado distalmente, hemos visto que tal vez por trastornos de la motilidad de los conductos favorece la presencia de colangitis de repetición y colestasis. Esto es la experiencia, y pongo Indianápolis porque yo me entrené ahí. Esto estuvo cuando yo estuve ahora sí que ya llovió, 2002. Y la experiencia que tenemos en Guadalajara. Guadalajara nos envían los pacientes, hay varios centros de trasplante y hemos tenido obviamente más de un grupo que de otro, pero tenemos pacientes de varios grupos, entonces hemos adquirido una experiencia buena. En cuanto a las fístulas biliares, nada nuevo que decirles. Manejo con prótesis, esfinterotomía, se resuelven prácticamente el 100%, y a contrario de lo que veíamos en Indianápolis, los tiempos para presencia de las fístulas es más cercano, es casi inmediato a la cirugía en las primeras 2 semanas. En cuanto a las complicaciones biliares, uno puede decir, bueno, en Guadalajara se complican mucho, pues aquí pueden ver que en Indianápolis, en 121 pacientes, se realizaron 325 pacientes por complicaciones biliares, y gran mayoría de ellas era la presencia de estenosis en 205 procedimientos. En nuestra experiencia tenemos 479 procedimientos la última vez que lo revisé, en junio del 2014, y la gran mayoría de ellos eran estenosis, y me voy a enfocar en estenosis biliar. Tuvimos algo de experiencia en disfunción del ODI, pero finalmente nos tomaba mucho tiempo y nadie les interesaba, entonces ya no las dejamos de medir. El control de la estenosis en nuestra experiencia es el 84%. Y está muy alrededor de lo que se menciona en la literatura, en este artículo de revisión, en donde se ve que las experiencias van desde del 78 al 100% en la corrección o en el manejo exitoso de las estenosis. Ahora, existen diferentes abordajes, hemos tratado de hacerlo de manera periódica en base a este artículo, que es dilatación con balón por 1 minuto en 1 o 2 ocasiones y la colocación del mayor número de prótesis posibles. Si se colocan más de 3 prótesis, nos permite dejar las prótesis por mayor tiempo, y esto es importante, por lo que mencionaré posteriormente. Las prótesis, como les mencionaba, se quedan más de 12 meses, y en este artículo se corroboró que a mayor número de prótesis, mayor posibilidad de corrección de las estenosis. ¿Y por qué? Porque las prótesis se tapan o se ocluye en el centro de las prótesis, sin embargo se mantiene el flujo biliar entre las prótesis, y ese es el mecanismo por el cual se debería de pensar que por eso se pueden dejar por mayor tiempo. También hay experiencias en prótesis metálicas autoexpandibles, existen casos o series aisladas. En esta serie donde se utiliza la transpapilar en 16 pacientes se lograron correcciones muy importantes en la presencia de las estenosis. Sin embargo, y se los pongo aquí, la migración en nuestra experiencia ha sido sumamente alta, cerca del 50%, lo que se ha visto en otras experiencias, por lo cual no se recomienda, cuando menos eso es una percepción personal, como utilización de primera opción, a menos de que tengamos una fístula muy importante, pudiéramos utilizarse. Y son prótesis metálicas totalmente cubiertas. Existen estas nuevas, o pues ya no son nuevas, de hecho están disponibles desde hace tiempo, que están disponibles en México, prótesis intraductales que tienen la facultad de dejarlas dentro de los conductos, no salen a papilar, probablemente en teoría se deberían de migrar menos. Sin embargo, la migración en esta experiencia también es muy alta, cerca del 20% de los casos.
Les pongo, este es un paciente de un grupo de trasplante de Guadalajara, del Seguro Social, de Google, ya no está en el Seguro Social, el doctor Mendoza. Aquí le habían puesto una prótesis, yo lo vi como segunda vez. La prótesis se había puesto por una fístula biliar, tenía una estenosis grande. La prótesis la habían impactado, si hubieran visto previamente en la parte proximal, por eso se ve como dilatado una porción del conducto. Se ven los dos conductos císticos. ¿Ven esto? Este es el impacto de la prótesis dentro de la pared del coredeco. Aquí estamos dilatándolo con un balón hidrostático. Muy frecuentemente, y esto es una buena perla, los pacientes desarrollan una inflamación en la papila que parece como tumoral. Nos hemos visto que les toman biopsias y hasta les han hecho resección de la papila. Esto es frecuentísimo, entonces es importante recordarles que a veces cuando quitamos las prótesis porque resolvimos esto, el paciente no queda bien. Finalmente le pusimos 3 prótesis a este paciente. Este es un ejemplo de un mismatch, donde hay los conductos muy pequeños, colestasis continua, no rechazo. Le habían puesto una prótesis metálica también por fuera que había migrado, y finalmente nosotros le pusimos, lo dilatamos también en la papila, lo dilatamos a propósito para que no tuviera problema con la prótesis. Quedó muy bien y ahí le estamos inyectando y pueden ver cómo el drenaje es inmediato completamente, cosa que no ocurría previamente. Y finalmente, las conclusiones en este particular tema es el manejo endoscópico de complicaciones biliares post-trasplante es exitoso en la mayoría de los casos, y esto no se encuentra asociado a una disminución en la sobrevida del paciente ni del trasplante. Los recambios frecuentes y múltiples de prótesis plásticas es ideal y debe ser temprano y agresivo. Cuando esto falla después de 3 o 4 intentos, deberemos de cambiar a otra técnica. El manejo con prótesis metálicas es un recurso en casos en que el tratamiento habitual ha fallado. Muchas gracias.